Ya está, que yo lo veía escribir y decían que estaba estudiando para poeta y lo veía escribir allí donde estaban los trabajadores trabajando, las yuntas, los gañanes, y yo lo vi escribir y ya está. Que iba allí a unas fincas que tenían al lado ya del río del Cubilla, y allí iba con su padre y con la gente que iba a trabajar. Y allí se ponía a escribir y decían que estaba estudiando para poeta. Y yo pues me gustaba asomarme por allá a verlo igual que todos los chiquillos. Y era de mi tiempo. The life and death of Federico García Lorca were very much stamped by his country's contemporary history. He was born in June 1898, the year that the Spanish troops in Cuba suffered a quick and humiliating defeat at the hands of the invading American army, a defeat that led to the final collapse of the ancient and battered Spanish Empire. Spain lost the last of its colonies, Cuba, Puerto Rico, and the Philippines. Probably these events meant little to the García Lorca family, whose first child had just been born in the little village of Fuentevaqueros. The poet's father, Don Federico García, was a powerful landowner. A widower, he had married the village's young teacher, Vicenta Lorca Romero, from Granada. In the village where Lorca was born, there still lives an old woman who was the infant Federico's nurse. Her name is Carmen Ramos. La conocía su madre y ya dijeron que se iba a casar con don Federico García. Se casaron y nosotros seguíamos entrando y saliendo. Me acuerdo que vio mi madre que había nacido un niño muy hermoso. Y después, pues todos los días la había. Trajeron un ama a criarlo porque la madre no pudo. Y así se crió hasta que tuvo 6 años, que fue cuando yo me fui, porque luego tuvo otro hijo, luego tuvo otro, y luego tuvo una niña. Luego ya, más grandecillo, pues le gustaban mucho las procesiones, le gustaba mucho, hacíamos un altar, le cantábamos a la Virgen, y así pasábamos el tiempo. Y venía un hombre con unos muñequitos de cartón, a bocas de la vida. Y el hombre con su boca o con un pito, no sé qué, pues decía 4 cosas. Y hacía 4 cosas para que los chiquillos se rieran y la gente y sacara algún dinero. Y él quiso que una tía suya le hiciera los muñecos de cartón para hacer los títeres. Y ya los tenía y por eso fue convidar a las señoras para que vinieran todas al teatro. La aplaudían mucho, que era lo que él quería, y él le daba mucha risa y se ponía muy contento de que lo aplaudieran. Federico García Lorca era muy guapo, muy alegre, muy cariñoso, porque por donde quiera que iba, todo el pueblo lo quería. There are other people too in Fuentevaqueros who remember Lorca as a child. One of them is his cousin, Clotilde García. Se han quedado estas cosas de la memoria que no hacemos otra cosa más que recordar sus cosas. Cuando iba a mi casa, esa casa que ustedes han visto, que es donde está el bar, ustedes han visto esa casa, ¿no? Pues en esa casa iba él, allí, de chiquillo. Lo primero que hacíamos era hacerle un corro y se ponía él ponía una silla, ponía una toalla, se ponía una cosa como un monete y enseguida nos predicaba un sermón que teníamos que llorar, porque si no llorábamos se ayuntaba. Llorar. No teníamos que llorar, pero era para verlo
cómo hacía el paso a un señor cura que teníamos allí, que era, el señor cura decía jacatuerta, le decían al señor cura, porque era tuerto el hombre y la gente de los pueblos así. Y teníamos que llorar porque predicaba el sermón lo mismo que él. Muy gracioso, siempre éramos divertidos. Era una cosa extraordinaria, no era una cosa corriente, no era. Aquel niño siempre fue extraordinario. In 1909, the Lorca family decided to leave the village and move to the city of Granada. During Lorca's years in secondary school, it became evident that he had a strong interest in music and literature. His brother, Francisco García Lorca, who died a few weeks after we met, recalls those years in Granada. La inspiración y la vocación por la música estaba muy mezclada con la afición por la literatura. Lo que ocurre es que su primera, diríamos, proyección pública entre los amigos, sociedades de arte de Granada, fue la música. Él tocaba el piano bien, no llegó a ser nunca un gran ejecutante, pero tocaba con mucha gracia y tenía una técnica bastante buena. Y esta fue un poco más su personalidad hacia el exterior, la de la música, pero al mismo tiempo él, de una manera yo diría más o menos secreta, porque era muy poco conocido, lo que hacía, escribía poemas y escribía prosas, muchas prosas, de modo que Federico tuvo desde una edad bastante temprana un gran aprendizaje de escribir, porque escribió mucho en esta época primigenia, cosas que podrán tener o no interés literario, es decir, tienen más bien un interés histórico las que nos quedan, para ver con la formación de un poeta, de un escritor, más que gran interés en sí mismo. Y también quizá habría que puntualizar que también empezó a escribir teatro muy pronto. Es decir, que la prosa, el verso, el teatro, iban de par desde una época muy remota, desde una época muy juvenil. Iban las tres cosas juntas. Claro, lo que no había aparecido entonces todavía, porque eso es una aparición mucho más tardía, fue su afición a la pintura, a ejercitarse en el dibujo y tal, del cual ha dejado muchos. Hay escritas un par de tesis doctorales, una de las cuales se quiere publicar ahora, sobre los cuadros de Federico, donde están registrados un número extraordinario de dibujos, 300 dibujos, tal, que yo no sé por dónde han ido a parar a tantos sitios. Por ahí, muchachos, yo no quisiera exagerar, quizá no sean tantos, pero me sorprendió efectivamente ver la cantidad de dibujos. Y eso es una afición tardía porque tempranamente él tenía la mano torpe para el dibujo. Así como tenía una mano muy hábil para la música, para el piano, para el dibujo y para la escritura tenía dificultad, hasta tal punto que cuando estudiábamos en el instituto, hacíamos el bachillerato, había una asignatura que se llamaba caligrafía. Y había que hacer allí la caligrafía y hacer los gruesos, los perfiles. Yo era muy hábil, yo eso lo pasé, parecía muy hábil, sin ningún problema. Pero Federico empezó a tener problemas graves, echaba borrones, no le salía un trazo derecho, y se decía entonces, y yo no sé con qué fundamento, que cuando a un individuo, a un estudiante, lo habían rechazado, lo habían suspendido 6 veces en una asignatura, ya no podía seguir estudiando el bachillerato. Y entonces estábamos asustados de que a Federico le habían suspendido ya 5 veces en caligrafía y se le daban un suspenso más, no podía estudiar.